Hoy hablaremos, para seguir con este tono de alegría y de optimismo, Sí. de venenos. Bien. De venenos a través de la historia, incluso como respuesta a este muchacho que no sabía cómo dejar a la novia. Vamos a empezar por los emperadores romanos. Muchos usaron venenos, no siempre venenos para beber, ¿no? Por ejemplo, Calígula se jactaba de haber descubierto un veneno que provocaba la muerte con el solo hecho de ponerlo sobre la piel de la víctima. Es decir, no era necesario que vos te tomaras el veneno, no, te tocaban con ese veneno y ya te morías. Este veneno tuvo un nombre que es hijo del siguiente asunto. Calígula, sabemos que Calígula era el emperador que sucedió a Tiberio y antecedió a Claudio, que estaba muy loco. En realidad, su nombre no se llamaba Calígula, sino Cayo, pero el nombre, ¿qué quiere decir Calígula? ¿Sabés qué quiere decir? No. Botitas, sandalias chiquitas. Cuando era chico, él era hijo de Germánico, un general en quien Roma tenía puestas muchas esperanzas, pero después lo asesinaron. Y Germánico se lo llevaba al hijo, chiquitito, que era muy lindo, a las campañas, y le había hecho hacer unas botitas militares, chiquitas, y él se las ponía. Y la tropa lo empezó a llamar Botita. Ahí viene el Botita, Calígula. Y ese fue el nombre que utilizó cuando se convirtió en el emperador más depravado y vil de la ya depravada y vil lista de emperadores de Roma. Bueno, Calígula consideraba que las luchas del circo no eran lo suficientemente crueles. Mire. Por lo tanto, había prohibido que los gladiadores llevaran coraza para que no se salvaran tanto. Y un día, un gladiador llamado Columbus ganó un combate y fue a presentarle sus honores a Calígula. El luchador había sido herido levemente y Calígula aprovechó esa circunstancia para probar su veneno. Le dio al ganador una capa embebida en aquel específico, el gladiador se la puso y cayó muerto. Y Calígula, en homenaje a aquel gladiador a quien había asesinado, llamó Columbus a ese veneno que había inventado. Un espíritu amplio. El siguiente emperador, Claudio, murió también envenenado. Se comió un plato de hongos envenenados que le había servido su esposa, Agripina, su última esposa, bueno, naturalmente. Cuenta el cronista que el crimen estuvo a punto de fracasar, ya que Claudio había bebido tanto que estuvo a punto de vomitar. Y el envenenador debe evitar que la víctima sienta deseos de vomitar. Entonces no debe, esto es un consejo, ¿no? No debe administrarle demasiada bebida ni hablarle, por ejemplo, de cosas puercas. Claro. ¿Viste? Tipo que te cuentan cosas que... Salí, que estoy comiendo, bueno. No. Tácito explica que Agripina, la última esposa de Claudio, espantada ante la posibilidad de que su plan fracasara, recurrió al médico Genofonte, tenía el mismo nombre que el historiador, que parece que la ayudaba en sus intenciones de matar a Claudio. El médico entonces lo fue a atender a Claudio y le dijo: ahora se lo voy a ayudar a vomitar. Y lo que hizo fue introducir en la garganta de Claudio una pluma, que era el procedimiento habitual. Pero esa pluma, estaba impregnada de más veneno todavía, y entonces Claudio no tuvo más remedio que morirse. Ante tanta insistencia, dijo, más sí. Como sabemos, a Claudio lo sucedió Nerón, que tenía una envenenadora oficial que se llamaba Locusta. Y con venenos de Locusta envenenaron a Británico, el hijo del difunto Claudio, que también hubiera sido un buen emperador. Cada vez que alguien se preparaba para ser un buen emperador, lo envenenaban. En la corte de Nerón también hubo muchos envenenados. El más famoso de todos era Palas, que se había enriquecido mucho. Y como
los emperadores solían acceder a las herencias de los finados, era muy peligroso enriquecerse. Eso le pasó a Palas, Nerón lo envenenó y lo heredó. Durante muchos siglos los grandes señores vivían con el temor de ser envenenados y tenían siempre una colección de antídotos, colección muy preciada desde luego, pero en realidad se trataba de supercherías mucho más pintorescas que efectivas. Se buscaba, por ejemplo, los cuernos de unicornio o el bezoar, que era una especie de cálculo, de piedrita que se formaba en el cuerpo de algunos animales. Otros tenían dientes de tiburón y se decían que cualquiera de estos amuletos cambiaba de color al contacto con el veneno. Entonces ponían un diente de tiburón en las comidas y esperaban a ver si cambiaba de color. Si no cambiaba de color, se manchaban lo que fuera. Eran todas mentiras, pero bueno. También había un antídoto, un mejunje, inventado por el médico romano Andrómaco, para Nerón, que era con carne de víbora y miga de pan, con un poco de vino y miel. Se me hace agua la boca. Y era muy útil para combatir la peste, la impotencia, y también era antídoto para cualquier veneno. Extraordinario. Hubo también quienes envenenaban a los condenados para comprobar el efecto de los antídotos. Ya que lo condenábamos a usted a muerte, probábamos en usted los antídotos que inventábamos. El médico de Enrique II, Ambroise Paré, que fue uno que lo mantuvo vivo un rato largo, Enrique II, pero después murió. Y le cuento cómo fue la circunstancia. En una justa, en un juego deportivo, vio esas lanzas que vienen los dos a caballo, sí, uno por cada lado de la emparizada, y se cruzan lanzas, que jugaban mucho a eso los caballeros. Bueno, Enrique participó en una justa. Desde luego venía con un yelmo, una armadura, qué sé yo, pero el duque de Montmorency, que era su ocasional adversario, le ensartó la lanza justo en el agujerito del yelmo por donde miraba el tipo. Y se la metió por un ojo. Imagínense, hasta el medio del cerebro. Y el médico, Ambroise Paré, que estaba ahí, lo atendió y lo mantuvo vivo como 15 o 20 minutos. Una verdadera hazaña de la medicina. Pero Paré inventaba antídotos. El rey que vino después de Enrique, Carlos IX, primero vino Francisco II y después Carlos IX. Bueno, este rey probó la eficacia de un bezoar, un calculito, una piedrita, que le había sido regalado, y entonces buscaron a un cocinero que iba a ser ahorcado por haber robado algunos platos de la vajilla del rey. Lo iban a ahorcar, imagínese, ¿no? Y lo consultaron: mire, señor, ¿usted qué prefiere? ¿Que lo ahorquemos redondamente o someterse a la prueba de ser envenenado y después probar nuestro antídoto a ver si sirve? Y el cocinero dijo: bueno, envenéneme, porque dice, antídoto para la horca no hay. Bueno, le encajaron no sé qué veneno y al rato le dieron el antídoto, el bezoar. Y después lo empezaron a mirar. El doctor Paré se sentó ahí enfrente y empezó a hacer anotaciones científicas. Y leo aquí el informe de Ambroise Paré, nuestro médico. A ver, tengo aquí el informe. Dice: se puso a vomitar con grandes espasmos, diciendo que tenía fuego en el cuerpo y pidiendo agua. Luego encontré al cocinero en 4 patas, andando como una bestia, la lengua por fuera de la boca, roja la cara y echaba sangre por las orejas. Informo a su majestad que el cocinero murió. Bueno, un verdadero prócer de la medicina. El cardenal Richelieu, que es posterior, vivía rodeado de gatos y les hacía probar la comida y bebida que les servían. Esperaba un tiempo prudencial y si las mascotas continuaban vivas, recién entonces comía él. Ahora, cuando él comía y al rato los gatos utilizados para probar la comida morían,
él también moría. No comía, señor. Está bueno este programa. Contemos, para terminar, un intento de envenenamiento que padeció Napoleón. Fue cuando era muy joven, era el jefe de la Guardia Nacional y se había hecho amante de una muchacha de apellido Dalety. Sería Dalety, pero en Francia le dirían Dalety. Y estaba casada con un tal Giborni Dalety. Napoleón participaba en las recepciones que daban en casa de los Dalety. Y el marido no sabía nada, ¿no? Naturalmente, de los amoríos de su esposa con Napoleón. Bueno, pero pasó el tiempo y Napoleón se hizo amante de otra mujer, ¿vio cómo es la vida? Y empezó a mostrarse menos comprometido con Madame Dalety. La visitaba menos, qué sé yo. Y entonces Madame Dalety decidió asesinar a Napoleón por inconstante. Hay gente así, que quiere que le haga. El caso es que Napoleón recibió un mensaje de la Dalety que lo invitaba a su casa. Dijo, mira, te invito a mi casa, dice, porque mi marido está muy lejos. Y bueno, le decía que el marido había ido lejos a una cena y le rogaba que fuera a reemplazarlo. En el mejor de los sentidos o en el peor de los sentidos. No sé. Y Napoleón fue. Llegó Napoleón, la amó y después cenó abundantemente. Es decir, el tipo llegó y dijo, momento, primero vamos a revolcarnos y después nos comemos unos pucheretes. Una vez que morfó, usted ya sabe cómo es la cosa, pájaro que comió, voló. Sí. Se fue Napoleón, se las tomó. 2 horas más tarde, un dolor en las entrañas lo atacó de modo tal que tuvo que pedir socorro a los gritos, que por otra parte es el modo más razonable de pedir socorro, ¿no? Sí, nadie susurra un socorro. Claro. Pedir socorro como Santiago Gómez Q, ¿no? Socorro. Bueno, llegó un médico y le dio un antídoto el médico y lo alivió un poquito. Después muchos vecinos, enterados de la descompostura de Bonaparte, fueron a visitarlo. Y en un momento, ¿quién aparece a visitarlo? Madame Dalety, junto a su esposo que había vuelto. Y ella se acercó a Napoleón y le dijo al oído, me habéis abandonado cobardemente y me he vengado. El veneno que recorre tus entrañas es lento pero excelente. Si delatáis mi crimen, yo delataré el vuestro, dijo. Y medio lo señaló al marido que estaba ahí. Y parece que el marido era un tipo como de 2 metros. Y Napoleón comprendió que valía la pena callarse. Después llamó al médico, le dijo que el veneno lo estaba consumiendo, pero por suerte Madame Dalety no era experta en envenenamientos y rápidamente el médico encontró el antídoto. Napoleón resolvió no visitar más a la dama y algún rencor sostuvo, cuenta Constant, el mayordomo de Napoleón, que escribió un libro muy divertido. Y él contó, Constant, que ya mucho después, cuando Napoleón era emperador, había una lista de personas que tenían prohibido el acceso a cualquier sector de la corte. Y entre esas personas, sin explicar la razón, estaba Madame Dalety. Así que se acordó de ella hasta el final de su vida. Quiero contar una última historia, que es la que más me gusta, pero por ser la que más me gusta la he contado tantas veces que todos ya deben estar hartos. Es la de Mitrídates, el rey del Ponto, que vivía obsesionado ante el temor de ser envenenado. Entonces siguió un procedimiento muy razonable. Bebía pequeñas dosis de venenos para ir acostumbrándose a todos ellos, de modo tal que se hizo inmune a cualquier veneno. Bueno, entonces un día lo agarraron unos tipos y lo asfixiaron con un almohadón. No había tomado la precaución de ir acostumbrándose a la asfixia
con pequeñas almohadillas. O de sacar los almohadones de la casa. Claro, qué notable, ¿no? Bueno, hemos ido a la discoteca, nos atendió el discotecario, Sí. nos dijo que él una vez había comido un guiso medio podrido, que prácticamente se había envenenado, Sí, pero no. y contó que esa historia era muy superior a todas las que yo le había contado. No, señor, aquí el veneno está vinculado a la muerte, Bueno, no a una indigestión. Bueno, seguir. por esa razón es que el tango que ilustrará esta charla es el tango de la muerte. Estuvo Tango que pertenece, por otra parte, a la opereta Lo que me costó el amor de Laura, que ustedes encontrarán en las malas librerías. Esta es la versión del disco, la versión de Baglietto. Así que escuchamos a Juan Carlos Baglietto con la Orquesta Sinfónica Nacional en Tango de la Muerte, de Lo que me costó el amor de Laura, que ahora me doy cuenta ha sido escrito pensando en Madame d'Aletti y en Napoleón Bonaparte. ¿Ah, sí? Sí, se lo digo yo que lo escribí. Adelante.